Bueno, mira, yo creo que seguimos con nuestra invitada Thelma Fernández, que fue secretaria de tribunales, fue defensora pública, fue juez penal, fue abogada litigante privada. Y yo creo, Thelma, que tenemos que explicarle a la audiencia que esto no surgió, sí, empeoró después del 28 de julio, pero esto no surgió de la noche a la mañana. Y nosotros somos protagonistas, tanto tú como yo, de cómo empezó esta ruptura en Venezuela, donde se acabó el debido proceso, donde se acabó la autonomía e independencia del Poder Judicial, donde los jueces dejaron de ser jueces para convertirse en personas que cuidan un cargo con una llamada telefónica que le hacían desde, en aquel entonces, desde Miraflores o desde la, como se ha dicho, desde Cancillería también hacían este tipo de llamadas. Y quisiera que tú explicaras cómo ha venido siendo este deterioro del Poder Judicial venezolano hasta destruirlo y hasta destruir el Estado de Derecho en Venezuela para llegar a esta situación donde pareciera que no importa, la gente está pendiente de los 30 años, no, pero es que no hubo juicio, es que no tuvo abogado, es que su familia no lo ha podido ver, es que nadie puede saber cuáles son las pruebas, es que el juicio que era público, oral y público conforme a las leyes de Venezuela, nadie lo pudo ver, porque ahora todo lo hacen desde un teléfono. Entonces hablan de una audiencia telemática, cuando además el precio debe estar libre de todo apremio y coacción, y entonces lo hacen desde la cárcel. El tipo está en la cárcel y desde ahí le hacen una entrevista, parece una entrevista de Zoom, para entonces ahí condenan a la persona a 30 años, cuando en Venezuela la pena máxima constitucionalmente es de 30 años, y era muy difícil conseguir casos donde la gente le aplicaran los 30 años, porque siempre hay un atenuante, porque siempre hay alguna otra cosa, porque la persona es primera vez que comete un delito, pero en este caso sabemos que es la venganza de este régimen y el brazo ejecutor de la presión política de este régimen, y para eso ha sido el Poder Judicial. Pero esto empezó en algún momento y Thelma es protagonista de ello. Quisiera que nos comentaras de eso, Thelma. Esto, como te digo, o sea, no hay una escalada increíble con relación a lo que es ahora el manejo de la justicia, pero no empezó, obviamente no empezó después del 28 de julio. Esto tiene origen, esto data de más de 10 años, ¿no? Todos recordamos el caso Afiuni, por favor, o sea, es el caso con mayor connotación dentro de Venezuela y también con una connotación increíble a nivel internacional por todas las denuncias que se hicieron, por todos los pronunciamientos internacionales. Es el caso venezolano que más pronunciamientos internacionales tiene a su favor por la cantidad de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. Y este caso marcó un antes y un después. Sabemos que la justicia en Venezuela no era perfecta, sabemos que habían jueces, siempre ha habido jueces a los que se les hace llamada, siempre ha habido jueces comprometidos de alguna manera con temas políticos, pero nunca en Venezuela ha habido una justicia como la que empezó a verse después de la detención del caso Afiuni. Hay algo que se llama, muy conocido, que lo nombramos siempre José Manuel y yo, que se llama el efecto Afiuni. ¿Y qué quiere decir el efecto Afiuni? Que después de lo que pasó con ella, que fue una juez que dictó una decisión judicial ajustada a las leyes venezolanas, pero no solo ajustada a las leyes venezolanas, sino también ajustada a un pronunciamiento que había emitido el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, en donde señalaba que la detención de una persona era arbitraria y que correspondía en consecuencia a su libertad. Y esta juez, solamente por haber acatado las leyes nacionales y ese mandato de la ONU que solicitaba la inmediata libertad de este ciudadano, fue detenida, y no detenida con un proceso de investigación, no. Fue detenida horas, no, minutos después de haber dictado una decisión judicial dentro de su recinto judicial, en presencia de su equipo de trabajo, de su personal, y fue paseada, esposada por todo el Palacio de Justicia, con la única intención de dar un ejemplo a los demás jueces para que, si se les ocurría dictar una decisión ajustada a derecho en un caso donde tuviera interés el régimen, ese era el futuro que les iba a esperar. Hay algo muy importante con respecto a esto, José Amalio, y es que desde hace 20 años no existen concursos de oposición y de credenciales para el ingreso a la carrera judicial. El último concurso se hizo en el año, si no estoy mal, en el año 2004, 2005,
en donde, por cierto, participó la jueza Fiuni. Ella logró la titularidad en ese concurso, en donde solamente aprobaron el 25% de las personas que fueron a ese concurso. Hubo personas que no aprobaron porque no pasaron el examen psiquiátrico, otros porque no pasaron el examen de conocimiento, otros porque no les fue mal en la entrevista, pero hubo un 25% que pudo aprobar y que fue designado como juez titular. La titularidad de un juez es lo que garantiza, es parte de lo que garantiza la independencia del Poder Judicial y la autonomía que tiene ese juez de dictar decisiones conforme a la ley y no conforme a un partido político y no conforme a lo que quiera la ciudadanía, sino conforme a lo que dispone y establece la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes un juez titular, no es tan sencillo destituir a un juez titular. Hay un procedimiento que es largo, de hecho el caso de Afuni fue largo porque ella era juez titular, de haber sido juez provisoria, la hubieran destituido enseguida. Pero cuando eres juez titular tienes una estabilidad que te permite dictar decisiones de acuerdo a la ley, de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo al derecho y no de acuerdo a los caprichos del presidente de turno. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela eso se eliminó y eso es una violación grosera de lo que se refiere a la independencia del Poder Judicial y a la autonomía de los jueces al momento de dictar sus decisiones. Ahora resulta que todos los jueces son jueces provisorios y entonces nos encontramos con un Poder Judicial donde no hay jueces probos, donde no hay jueces que tienen la mínima capacidad de estar allí administrando justicia, sino que son personas que entran allí porque están dispuestas a obedecer a un partido político y no dispuestas a obedecer a la ley. Entonces, esto es muy conveniente para un régimen como el de Nicolás Maduro, para un régimen como lo fue el de Chávez en su momento, porque tú puedes manipular fácilmente a cualquier juez provisorio, donde lo puedes despedir cuando te dé la gana, y lo obligas a que ellos dicten decisiones políticas y hagan este tipo de aberraciones, como la que hicieron en este caso y como la que han hecho en la mayoría de los casos de presos políticos. Entonces, esto no es que empezó ahora, no es que se agravó considerablemente, pero desde el mismo momento en que una juez venezolana fue detenida por dictar una decisión que era una decisión perfectamente ajustada a derecho, y que era una decisión que además obedecía a un pronunciamiento internacional, desde ese mismo momento la historia del Poder Judicial venezolano cambió por completo. Y desde ese momento el régimen de Maduro y en su momento el de Chávez se apoderaron por completo del Poder Judicial como un brazo ejecutor para aterrorizar, para perseguir, para encarcelar, para confiscar bienes y también para crear o para garantizar impunidad en contra de las personas que violan la ley. Que fíjense, entonces, decía yo, abogada, decía yo que no era un hecho aislado, que estamos comentando algo y estamos hoy aquí en NBTV en La Grieta con dos protagonistas directos del efecto Afiuni, ¿no? Cuando José Amalio comentaba la caricatura, yo decía, Dios mío, o sea, no sabes si reír o llorar, ¿no? Ah, sí. El abogado del abogado, tú dices, Dios mío, o sea, ¿me río o lloro de lo que está pasando? Yo me río ahora, pero... Y ustedes como abogados, claro, por eso quiero hacer este enfoque. Ustedes estudiaron esta carrera porque aman la justicia, porque quieren que se cumpla. Cuando José Amalio lo detuvieron, que lo detuvieron en una sala de juicio con la toga, eso fue otro precedente para el gremio de abogados. De hecho, hubo una protesta por parte del Colegio de Abogados de Caracas, sí, a cargo de la presidenta Ivette Lugo, donde ellos se vistieron, un grupo de abogados se vistieron de toga y fueron a protestar al Tribunal Supremo de Justicia para exigir la liberación de José Amalio Graterol y la no criminalización del ejercicio de la profesión de abogado. Yo me acuerdo que cuando yo iba, porque esto fue en La Guaira, nosotros somos de Caracas, cuando yo bajaba a las audiencias de José Amalio y a todo lo que se refiere a su defensa, los alguaciles me decían, doctora, no baje, porque la van a detener a usted también, no, mejor quédese tranquila, no alce la voz, no, porque por supuesto que nosotros alzábamos nosotros por supuesto que alzábamos la voz en cualquier lado en ese momento, ¿no? Estábamos demasiado molestos, indignados con lo que estaba pasando. Pero a mí me amenazaban de que no bajara porque me podían detener a mí también. Entonces, eso fue un mensaje muy claro a lo que son los abogados
para que los abogados dejaran de denunciar las tropelías que hacen el régimen en contra de sus defendidos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, como ustedes que están en el medio periodístico, que antes todo era denunciado. O sea, nosotros, particularmente nosotros en el caso de FIUNI, todo lo denunciábamos. Pasaba algo y nosotros ya teníamos a los 5 minutos una nota de prensa, una denuncia pública y ya todo se sabía en los periódicos. Lamentablemente tenemos que despedir, pero ese análisis que acaba de hacer, justo hoy detuvieron al periodista José Serna de Noti 365, arrestado esta mañana en Cabimas, solamente por publicar un enorme hueco en la avenida Intercomunal, o sea, por un audio en WhatsApp, como lo hemos visto. Eso es terrorismo, eso es desestabilización, eso es lo que se va a acabar. En Venezuela va a haber, si Dios quiere, nuevamente Estado de Derecho, justicia, y todos esos que actuaron para dañar a las personas, para perseguir a las personas por cómo piensan o por lo que dicen, van a ser los que van a estar en el banquillo de los acusados. Yo estoy seguro que la Venezuela, tierra de gracia, vamos a tener justicia y vamos a ser operadores de justicia, quienes somos abogados y quienes queremos ejercer nuestra profesión en libertad y donde los jueces decidan conforme a la ley, el derecho y su conciencia. Muchas gracias, Telma, abogado, por estar aquí presente, además de haber sido durante muchísimos años y todavía protagonista de la lucha que se ha dado contra esa muerte o secuestro de lo que es el Poder Judicial venezolano, que pronto será liberado. José Mario, por acá nos escriben en YouTube, la doctora FIUNI fue humillada, vejada, igual que esta hija llamada Venezuela. Apenas Dios no se queda con nada. Dice, Dios no se queda con nada. Es decir, pronto nuestro país será liberado. Doctora Telma, gracias por su tiempo. Gracias por estos minutos. Le dejamos al aire 30 segundos para que envíe un mensaje al pueblo venezolano que hoy, junto a ustedes, como abogados, denuncian las injusticias y clama por la liberación de nuestro país. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nada, mira, nosotros estamos absolutamente convencidos de que Venezuela logrará su libertad, y una de las cosas fundamentales que debemos reconstruir en nuestro país es el sistema de justicia. O sea, no podemos tener jueces que obedezcan a un partido político, no podemos tener jueces con miedo, porque cuando el juez tiene miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo. Entonces, una de las cosas fundamentales que se debe rescatar es la justicia, porque eso es lo único que va a garantizar la paz social y la tranquilidad del venezolano. O sea, sin justicia es imposible que exista paz social. Gracias, Telma. Un abrazo. Nos vemos pronto y creo que en Venezuela. Amén. Amén. Sí. Gracias a ustedes. Amén. Muchísimas gracias. Y usted, mi querido capitán del barco, hoy se sintió más cómodo. Perfecto. Este espacio es suyo cada martes y hoy pues nos despedimos, como siempre, pidiéndoles que sigan luchando por todo lo que quieren, porque para Dios no hay nada imposible. Gracias Ale.